¿Tienes dificultad en encontrar el complemento de régimen verbal? Mira este vídeo hasta el final y verás cómo tus dudas desaparecen. Vamos a ver cuáles son las pautas para encontrar el régimen verbal, pero ten en cuenta que ahora, con las normas de la nueva gramática española de la lengua, pasa a denominarse complemento de régimen argumento. ¿Por qué? En la frase, si se elimina este complemento de régimen, carece de sentido. Vamos a ver las pautas. Primera, el verbo necesita llevar una preposición para tener sentido. Es decir, advertir de algo, alegrarse de algo, enfadarse con alguien. Imaginaos que hay una frase en la que tenéis que decir enfadar. Nunca vais a decir el verbo enfadar solamente. Siempre va a ser enfadarse con alguien. Por consiguiente, tiene que llevar siempre una preposición. Las preguntas que realizamos son variadas. ¿De qué? ¿A qué? ¿Con qué? Vamos a continuar. Estas preguntas constan de una preposición más un pronombre qué o quién. Por ejemplo, ella siempre cuenta con sus amigos. ¿Qué le preguntamos al verbo? El verbo es cuenta. ¿Con quién cuenta ella? La respuesta, con sus amigos. La pregunta es formada por una preposición más el pronombre qué. Este sería el complemento de régimen verbal. Romeo se enamoró de Julieta. ¿De quién se enamoró Romeo? La respuesta sería de Julieta. Complemento de régimen verbal. Hay tres preguntas que nunca se le hacen al complemento de régimen, que son ¿a quién? ¿Por qué? ¿Es un complemento directo o complemento indirecto? Os remito al vídeo de los complementos directos e indirectos. Tampoco se le pregunta ¿por qué? Porque sería un circunstancial de causa, ni ¿para qué? Porque sería un circunstancial de finalidad o de beneficiario si fuera la pregunta ¿para quién? Otra pauta. Puede ir con verbos transitivos e intransitivos. Veamos este ejemplo. Me avergüenza tu actitud y me avergüenzo de tu actitud. En la primera, el verbo es avergonzar. Y en la segunda es avergonzarme de algo. Fijaos que en la primera no necesita la preposición para tener sentido y en la segunda sí. Vamos a analizarla. En la primera, ¿cuál es el sujeto? ¿Quién hace la acción de avergonzarme? Tu actitud. Este sería el sintagma nominal solo. Y sin embargo, en la segunda, ¿quién hace la acción de avergonzarse de algo? La respuesta sería omitido yo. ¿Y de qué me avergüenzo? De tu actitud. Fijaos que este sería el complemento de régimen verbal. El segundo es un verbo pronominal. Otra característica, es infrecuente encontrar un complemento directo con un complemento de régimen, pero no es imposible. Veamos un ejemplo para aclarar esto. Jesús convirtió el agua en vino. El verbo es convirtió. ¿Qué es lo que convirtió? El agua. Complemento directo, sintagma nominal. ¿En qué convirtió el agua? En vino. Complemento de régimen verbal. Jesús la convirtió en vino. ¿Queda claro? Seguimos. Puede haber dos complementos de régimen dentro de la misma oración. Tampoco es muy frecuente, pero puede ocurrir. Por ejemplo, coincido con todos vosotros en este importante tema. El verbo es coincidir. Coincidir con alguien en algo. Es decir, ¿con quién coincido? Con todos vosotros, un complemento de régimen. ¿Y en qué coincido? En este importante tema, otro complemento de régimen. Por lo tanto, en este caso nos encontramos con dos complementos de régimen dentro de la misma oración. Otra cosa que suele pasar es que se puede confundir muy fácil el complemento de régimen con un complemento circunstancial. ¿Dónde está la diferencia? El complemento circunstancial, si se elimina, la oración no pierde sentido. Y con el complemento de régimen, si se elimina, la oración pierde todo el sentido. Vamos a ver el ejemplo que creo que lo aclara bastante bien. Pedro se despidió de su amigo en la estación. El verbo es despedirse. ¿De quién se despidió? ¿De su amigo? Complemento de régimen. ¿Dónde se despidió Pedro? En la estación de tren. Complemento circunstancial de lugar. Si eliminamos el complemento de régimen, nos queda Pedro se despidió en la estación de tren. ¿De quién? De quien sea. Sin embargo, si eliminamos el complemento circunstancial, si decimos Pedro se despidió de su amigo. Tiene sentido completo. Vamos a ver unos ejemplos para aclararnos estas situaciones. Pedro habla de economía durante la conferencia. El verbo es hablar. Vamos a preguntar, ¿o de qué habla Pedro? Respuesta, de economía. Complemento de régimen verbal. ¿Cuándo habla Pedro de economía? Durante la conferencia. Complemento circunstancial de lugar.
Te reto a una carrera. El verbo es retar. ¿A qué te reto? Respuesta: a una carrera. Complemento de régimen verbal. Fijaos que siempre hago preguntas que están encabezadas por una preposición más un pronombre qué o quién. ¿Te parece ahora tan difícil como en un principio? No, ¿verdad? Compártelos, dale al like, sígueme, suscríbete al canal. Chao amigos, hasta el próximo vídeo.